Enigmas asombrosos del Amazonas. En lo más profundo del corazón del Amazonas, donde la luz del sol apenas logra atravesar el denso dosel, existe un mundo lleno de misterios asombrosos. Desde ríos que parecen arder hasta criaturas legendarias envueltas en el mito, acompáñanos en exploración global mientras revelamos los secretos más extraordinarios de la selva amazónica. El río hirviente, un misterio natural. En lo más recóndito de la Amazonía peruana, fluye el asombroso Xanay Timpixca, conocido como el río hirviente, un lugar donde la naturaleza desafía toda lógica, con temperaturas que alcanzan los 93 dGTC, 199 dGFE. Este increíble río se extiende por 8.8 kilómetros, 5.5 millas, con su tramo más caliente, abarcando los últimos 6.4 kilómetros, 4 millas. En su parte más ancha, mide 24 metros, 80 pies, aproximadamente el ancho de una carretera de 2 carriles, y llega a profundidades de hasta 5 metros, 16 pies. Durante siglos, las comunidades indígenas han venerado este río, creyendo que está protegido por Yakumama, la madre de las aguas, un colosal espíritu en forma de serpiente que habita dentro de una roca sagrada en la fuente del río, canalizando su intenso calor. Lo que hace aún más misterioso este fenómeno es la ausencia de actividad volcánica cercana, lo que ha dejado perplejos a los científicos. Aunque la investigación ha propuesto diversas hipótesis, las temperaturas extremas del río siguen siendo un enigma sin resolver, consolidándose como una de las maravillas más misteriosas y peligrosas del Amazonas. El pez vampiro. ¿Realidad o ficción? Bajo las turbias aguas de la cuenca del Amazonas, que se extiende por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acecha una diminuta pero infame criatura, el candirú, conocido como el pez vampiro. Este pequeño pez parásito, que mide entre 2.5 y 5 centímetros, 1 a 2 pulgadas, sobrevive adhiriéndose a las branquias de peces más grandes y alimentándose de su sangre. Se vale de la presión sanguínea del huésped para dirigir el flujo hacia su boca, y cada sesión de alimentación dura hasta 2 minutos antes de que regrese al lecho del río. Las leyendas sobre el candirú han infundido miedo durante generaciones, con relatos de este pez atacando a los humanos al introducirse en orificios corporales como la uretra. Sin embargo, estudios científicos han desacreditado estos mitos, incluido un famoso caso de 1997 en Brasil, que carecía de pruebas creíbles. A diferencia de la creencia popular, el pez no es atraído por la orina, y no existen casos verificados que respalden la leyenda. En 2005, se descubrió una especie relacionada de pez vampiro en el río Araguaia, lo que resalta aún más la asombrosa biodiversidad del Amazonas. A pesar de su temible reputación, el candirú desempeña un papel fundamental en el equilibrio de este ecosistema único. La anaconda gigante, el depredador masivo del Amazonas. Imagina encontrarte con una serpiente del tamaño de un automóvil. En febrero de 2024, investigadores hicieron un descubrimiento revolucionario en lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana, una nueva especie de anaconda gigante, ahora clasificada como la anaconda verde del norte. Esta colosal serpiente, revelada durante una expedición de National Geographic, liderada por el profesor Frick Bonk, se ha convertido oficialmente en la serpiente más grande del mundo. Con una asombrosa longitud de 8 metros, 26 pies, y un peso estimado de 200 kilos, 430 libras, su circunferencia rivaliza con la de una llanta de automóvil. El análisis genético mostró una diferencia del 5.5% con la anaconda verde del sur, lo que sugiere que ambas especies divergieron hace casi 10 millones de años. Este descubrimiento resalta la increíble biodiversidad del Amazonas, pero también plantea preocupaciones. La deforestación y el cambio climático amenazan a estas majestuosas criaturas, enfatizando la urgente necesidad de esfuerzos de conservación. La desaparición de aventureros en el Amazonas. El Amazonas, con su densa selva y paisajes remotos, ha sido durante mucho tiempo escenario de inquietantes relatos sobre exploradores que desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los casos más desconcertantes es el del aventurero estadounidense John Hemming, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en 2002 en circunstancias misteriosas. Impulsado por una pasión por lo desconocido, Hemming se adentra en lo más profundo de la naturaleza inexplorada, cautivado por su belleza indómita
y sus secretos inagotables. Sin embargo, su travesía tuvo un final repentino y trágico, dejando más preguntas que respuestas. A pesar de exhaustivas investigaciones, la causa exacta de su muerte sigue siendo un enigma. El terreno implacable del Amazonas, su clima impredecible y su fauna peligrosa han cobrado la vida incluso de los exploradores más experimentados. Cada caso sin resolver solo refuerza la reputación ominosa de la selva, consolidando su imagen como un lugar donde la aventura y el peligro van de la mano. La maravilla parasitaria del Amazonas, la enredadera cepillo de mono. En medio de la vasta extensión verde del Amazonas, una planta resalta con un despliegue vibrante de colores, la enredadera cepillo de mono. Con sus brillantes flores rojas y amarillas, esta extraordinaria planta parasitaria prospera adhiriéndose a árboles y otras plantas, aunque también puede crecer de manera independiente, extendiéndose desde el dosel de la selva hasta el suelo. Durante su fase de floración, los delicados pétalos de la enredadera cepillo de mono se despliegan en una forma intrincada, convirtiéndola en un espectáculo visual impresionante. Sus hojas verde oscuro crecen en pares a lo largo del tallo y presentan diversas formas, ovaladas, en forma de riñón o incluso de corazón. Algunas variedades de esta enredadera poseen superficies pegajosas o diminutos pelos que les permiten atrapar insectos de manera similar al Mimulus wesleyi. Más allá de su impactante belleza, la cepillo de mono también es parcialmente carnívora, complementando su nutrición al capturar insectos, lo que añade otra capa fascinante a la compleja biodiversidad del Amazonas. OVNIs y extraterrestres en el Amazonas. Durante décadas, la selva amazónica ha sido escenario de innumerables informes sobre objetos voladores no identificados, OVNIs, y supuestos encuentros con seres extraterrestres. Estos relatos se han entretejido en la rica tradición oral de la región, capturando la imaginación tanto de los lugareños como de los aventureros. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia concreta que confirme la presencia de ovnis o vida alienígena en el Amazonas. Muchas de estas historias provienen de testimonios personales, los cuales pueden estar influenciados por creencias culturales o exageraciones. En numerosos casos, lo que se percibe como un ovni puede atribuirse a fenómenos naturales, como efectos atmosféricos raros, patrones climáticos inusuales o incluso actividades militares. Las hormigas, ejército del Amazonas, pequeñas pero formidables. Entre los depredadores más temibles de la selva amazónica se encuentran las hormigas ejército, en particular Eciton burchellii, famosas por sus ataques masivos y altamente coordinados que pueden involucrar hasta 200.000 individuos. Estas hormigas nómadas construyen nidos temporales uniéndose entre sí, desmontando conforme avanzan para conquistar nuevos territorios de caza. Sus ataques son meticulosamente organizados y tienen como objetivo una amplia variedad de presas, incluyendo insectos, arañas e incluso pequeños vertebrados. Curiosamente, el caos que generan beneficia a más de 550 especies de aves y otros animales que siguen a la horda, aprovechando a las presas que huyen. Una sola colonia puede albergar entre 100.000 y 600.000 hormigas, todas gobernadas por una reina capaz de poner millones de huevos cada mes. Dentro de la colonia, existen castas especializadas, incluyendo las hormigas soldado de cabeza grande, equipadas con poderosas mandíbulas para la defensa. Ranas venenosas, vivas pero letales. El Amazonas alberga a las llamativas pero altamente tóxicas ranas venenosas dardo. Estos pequeños anfibios, que miden entre 1.2 y 6.4 centímetros de largo, utilizan sus brillantes colores como advertencia para posibles depredadores, señalando la presencia de potentes toxinas en su piel. Curiosamente, estas ranas no generan sus propias toxinas, sino que las adquieren de su alimentación, que incluye hormigas, termitas y otros insectos venenosos. En 2017, investigadores descubrieron una nueva especie, Amerega shigemoi, en la reserva Manu de Perú. Esta rana, recién identificada, destaca por su coloración única y vocalizaciones distintivas, resaltando aún más la asombrosa biodiversidad del Amazonas. El ciempiés gigante del Amazonas, un depredador de murciélagos. Entre los cazadores más formidables del Amazonas se encuentra el ciempiés gigante amazónico, una de las especies de ciempiés más grandes del planeta, capaz de crecer hasta más de 30 centímetros de longitud.
Su cuerpo segmentado, que varía en tonos de marrón oscuro a rojizo, está complementado por llamativas patas amarillas. Con un total de entre 42 y 46 patas, su primer par ha evolucionado en forma de pinzas venenosas utilizadas para someter a sus presas. Este ciempiés prospera en los ambientes húmedos y oscuros del Amazonas y algunas zonas del Caribe. Su dieta es sorprendentemente variada, incluyendo insectos, arañas, ranas, lagartijas, ratones e incluso murciélagos. Su técnica de caza es especialmente impresionante, pues se ha observado que escala las paredes de cuevas para emboscar murciélagos en pleno vuelo, demostrando su increíble adaptabilidad y precisión mortal. Ranas zombie. Un descubrimiento alarmante. En 2018, investigadores identificaron una nueva y preocupante amenaza en el Amazonas, un virus conocido como virus R, que infecta a las poblaciones locales de ranas. Esta enfermedad debilita a los anfibios al causar un grave deterioro muscular, provocando comportamientos similares a los de los zombies. Este descubrimiento generó gran preocupación entre científicos y conservacionistas, ya que el virus no solo afecta a las ranas de manera individual, sino que también altera el frágil equilibrio del ecosistema. Las ranas desempeñan un papel crucial en la regulación de las poblaciones de insectos y sirven como fuente de alimento para muchos depredadores. A medida que el virus se propaga, se acentúa el impacto en estas funciones ecológicas esenciales, representando una seria amenaza para la biodiversidad. Geoglifos ancestrales del Amazonas. Una ventana a la civilización precolombina. Durante años, se creyó que el Amazonas era una selva virgen e inexplorada, pero el hallazgo de más de 450 geoglifos antiguos ha cambiado por completo esa percepción. Estas enormes estructuras de tierra, ubicadas principalmente en Acre, Brasil, tienen diámetros que varían entre 90 y 275 metros, con zanjas de hasta 11 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Muchos de estos geoglifos permanecieron ocultos bajo el denso dosel de la selva y solo fueron revelados debido a la deforestación. El propósito exacto de estas estructuras sigue siendo un misterio, pero algunas teorías sugieren que pudieron haber sido utilizadas para reuniones ceremoniales, rituales sociales o como marcadores territoriales. Estos hallazgos ofrecen fascinantes pistas sobre las civilizaciones precolombinas que alguna vez prosperaron en la región. La Penny, la ciudad perdida de Zeta, un asombroso descubrimiento amazónico. Revelada en 2018, la ciudad perdida de Zeta proporciona una visión extraordinaria de la antigua historia del Amazonas y sus culturas indígenas. Se estima que tiene más de 1000 años de antigüedad y que fue fundada por la tribu Kulina, reflejando su avanzada sociedad, habilidades arquitectónicas y ricas tradiciones culturales mucho antes del contacto con los europeos. Al igual que muchas comunidades indígenas del Amazonas, el pueblo Kulina desarrolló complejas estructuras sociales, innovadoras técnicas agrícolas y extensas redes comerciales, demostrando su alto nivel de desarrollo en el corazón de la selva. El río subterráneo. Escondido del Amazonas, el río Hamza. Bajo los vastos e intrincados sistemas fluviales de la cuenca del Amazonas, yace una maravilla natural oculta. Un río subterráneo conocido como el río Hamza, nombrado así en honor al investigador principal que lo descubrió. Fluyendo aproximadamente a 4 kilómetros de profundidad bajo el Amazonas, este río subterráneo se extiende cerca de 6.000 kilómetros de oeste a este. A diferencia del río Amazonas, que avanza con una fuerza imponente, el Hamza fluye a un ritmo mucho más lento y tiene un ancho de entre 200 y 400 metros. A pesar de su asombroso tamaño, transporta una cantidad significativamente menor de agua, moviendo alrededor de 3.900 metros cúbicos por segundo, en comparación con los impresionantes 133 millones de litros por segundo del Amazonas. Pestalotiopsis microspora, el hongo que devora plástico. En lo profundo de la selva amazónica, investigadores de la Universidad de Yale hicieron un descubrimiento sorprendente, un hongo único conocido como Pestalotiopsis microspora. Este extraordinario organismo posee la rara capacidad de prosperar en entornos con poco o nada de oxígeno, lo que lo convierte en un posible avance revolucionario en la lucha contra la contaminación plástica. Lo que hace especial a este hongo es su capacidad para descomponer materiales plásticos, ofreciendo una solución prometedora para eliminar residuos plásticos en ambientes de bajo oxígeno,
como las profundidades oceánicas. El pez payara, un temible depredador fluvial. Acechando en las aguas de la cuenca del Amazonas, se encuentra uno de los cazadores más aterradores de la región, el payara, también llamado pez vampiro o pez lobo. Este impactante depredador es fácilmente reconocible por sus afilados dientes en forma de daga y un par de imponentes colmillos que sobresalen de su mandíbula inferior. Con una longitud de entre 10 y 15 centímetros, estos colmillos son tan grandes que el pez ha desarrollado cavidades especiales en su mandíbula superior para albergarlos, consolidando su reputación como uno de los depredadores acuáticos más formidables del Amazonas. La tarántula gigante Goliat, la araña más grande del mundo. La selva amazónica es hogar de la tarántula gigante Goliat, la araña más pesada del mundo. Con un cuerpo que puede medir hasta 12 centímetros de largo, este enorme arácnido hace honor a su nombre, superando en tamaño a la mayoría de las especies de arañas. A pesar de su aspecto intimidante, la tarántula Goliat representa poca amenaza para los humanos. Curiosamente, aunque es apodada araña comedora de aves, las aves no son un componente común de su dieta. En su mayoría se alimenta de insectos, pequeños roedores y otras criaturas diminutas, a las que somete con sus poderosos colmillos. Defensas letales. El árbol caja y la planta tóxica UAC. La selva amazónica alberga una gran variedad de plantas que han desarrollado poderosos mecanismos de defensa tóxicos para protegerse de los depredadores. Uno de los más notorios es el árbol caja, Jura crepitans, fácilmente identificable por su tronco cubierto de espinas y su savia altamente tóxica, capaz de causar severas irritaciones en la piel. Sus cápsulas de semillas son igualmente peligrosas, ya que explotan a alta velocidad para dispersar las semillas por la selva. Mientras tanto, las plantas del género Strychnos son famosas por producir alcaloides potentes, como la estricnina, que las tribus indígenas han utilizado tradicionalmente para envenenar dardos. De manera similar, el curare, derivado de especies de Strychnos y Chondrodendron, actúa como un bloqueador neuromuscular que paraliza a sus presas, demostrando cómo la flora amazónica ha sido aprovechada ingeniosamente para la supervivencia. Aunque no es nativo del Amazonas, el árbol manzanillo de la muerte, Hippomane mancinella, encontrado en algunas partes de Sudamérica, también merece mención por su savia extremadamente cáustica y su fruto altamente tóxico, que puede provocar reacciones severas si se ingiere. Jaguares, los poderosos depredadores del Amazonas. Los jaguares, los felinos más grandes de América, son conocidos por su fuerza, adaptabilidad y su distintivo pelaje con rosetas. Reverenciados por las antiguas culturas sudamericanas, estos majestuosos animales simbolizaban el poder y fueron representados en el arte. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, los jaguares son excelentes nadadores. Cazan peces, tortugas y caimanes en el agua, mientras que en tierra acechan a venados y capibaras. Con una mordida increíblemente fuerte, son capaces de triturar cráneos, lo que los convierte en uno de los cazadores más eficientes de la naturaleza. Los delfines rosados del Amazonas. Mito y misterio. Los delfines rosados del Amazonas son tan famosos por sus leyendas como por su llamativo color. Según el folclore local, estas criaturas pueden transformarse en hombres por la noche para enamorar a jóvenes mujeres. Desde un punto de vista científico, se cree que su tono rosado se debe a la proximidad de los vasos sanguíneos a la piel o a factores ambientales. Sin embargo, más allá de los mitos, estos inteligentes delfines siguen fascinando tanto a investigadores como a los habitantes de la región. La palma caminante, un árbol que se mueve. En lo profundo de la selva ecuatoriana, crece un árbol que parece desafiar las leyes de la naturaleza, la palma caminante, conocida científicamente como Socratea exorrhiza. Este peculiar árbol ha intrigado tanto a científicos como a locales por su aparente capacidad de despiaza, es decir, de desplazarse. Gracias a sus inusuales raíces aéreas, la palma parece cambiar de ubicación con el tiempo. A medida que el suelo debajo de ella se erosiona o se vuelve inestable, desarrolla nuevas raíces más largas en dirección a un terreno más rico o estable. Cuando estas nuevas raíces se afirman, las antiguas mueren, dejando el árbol anclado en una nueva posición. Aunque algunos científicos debaten si realmente camina o simplemente se adapta a las condiciones ambientales, la palma caminante sigue siendo un asombroso ejemplo de la creatividad de la naturaleza. Sin importar el misterio,
Socratea exorrhiza es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de la vida en la selva amazónica. Preservando el Amazonas, una tierra de maravillas bajo amenaza. La selva amazónica es un mundo lleno de criaturas extraordinarias, secretos ancestrales y maravillas naturales, desde el enigmático río hirviente hasta las colosales anacondas que se deslizan por sus aguas. Sin embargo, este vasto y biodiverso ecosistema enfrenta amenazas cada vez mayores debido a la deforestación y el cambio climático. Proteger el Amazonas es fundamental, no solo para la supervivencia de su fauna única, sino también para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir maravillándome con su esplendor. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo los destinos más increíbles del mundo. Cuéntanos en los comentarios qué país te gustaría que descubriéramos en nuestra próxima aventura. Gracias por vernos y nos vemos en la siguiente exploración.